Escucha, gracias por escuchar. Si estás disfrutando este y el resto de mi contenido, por favor no dudes en suscribirte, ponerle like y compartirlo. Como sabes, ayuda al canal a crecer. Ok, ahí va. No recuerdo mucho del sueño, la verdad, y no encuentro el documento en el que lo había escrito en el momento en el que pasó. Tendré que seguirlo buscando. Pero lo que sí recuerdo es una escena de noche en un bosque viejo, árboles muy altos y delgados, un terreno montañoso y un carruaje negro, oscuro, viejo con pinta un poquito victoriana, que iba llevado por una señora mayor, una bruja literal vieja y fea. Adentro del carruaje había un montón de jaulas y de especias y de hierbas y animales encerrados o disecados, y una de esas jaulas era la jaula en donde estaba la loba. Ah, Empieza a llover, hay truenos, se empieza a mover, más bien llueve muy fuerte y el carro pierde el control pasando por alguno de los caminos de la montaña, por algún acantilado. Iba camino hacia un castillo, también un castillo que parecía de Drácula, y pierde el control el carro, se golpea contra una roca, no le pasa nada a la conductora, de hecho el coche sigue caminando normal, pero el impacto fue tal que hizo que algunas de las cajas y jaulas salieran volando del carro y se cayeran por el acantilado, se cayeran por una especie de barranco. Y bueno, también recuerdo que en el sueño estaba el hombre lobo, salió a cazar conejos, conejos blancos, y se encuentra en un riachuelo la jaula rota y a la lobita tirada a la orilla del río. La recoge y se la lleva a su cabaña para curarla y para tratarla, y se da cuenta que también es una mujer loba. Entonces, digo, intencionalmente la iba a llevar al pueblo, pero después de darse cuenta de eso, le habla a otra bruja, pero está buena, que le ayude a saber cómo tratarla o cómo curarla. De eso es de lo que me acuerdo del sueño. Ya todo lo demás habían sido especulaciones o habíamos empezado a armar la historia.